Aprendo en casa. Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más, continuando con la clase, en este caso ya la semana 19 del área de educación religiosa del grado primero F. Quien les habla, el profesor John Carguas. Para iniciar, vamos a escuchar una frase. El hombre que es un maestro de la paciencia es un maestro de todo lo demás. ¿Qué quiere decir esa frase, jóvenes estudiantes? Que todo lo que nosotros realicemos siempre hay que hacerlo con paciencia, ya que la paciencia nos va a llevar al logro que nosotros buscamos. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, para toda actividad, sea el estudio, sea el deporte, sea cualquier actividad, hay que tener paciencia. Y a la vez tener paciencia también al resto, a otras personas. ¿Está bien? Muy bien, vamos a continuar entonces. El tema para esta semana es las lenguas y manejo de la Biblia. ¿Está bien? Vamos a ver de qué manera vamos a manejar la Biblia, cómo se manejan los números que existen en la Biblia, los nombres, todo eso, para poder identificar, porque hay veces hemos visto algunos números que no sabemos qué es, entonces ahora tenemos que aprender eso. Y también las lenguas, de qué lengua, con qué lenguas ha sido escrito la Biblia. ¿Está bien? Ese es el tema. En la competencia que vamos a utilizar construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que les son cercanas. ¿Está bien? Esa es nuestra competencia. También tenemos la capacidad. Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como persona digna, libre y trascendente. ¿Está bien? Esa es nuestra capacidad que vamos a utilizar. Y nuestro propósito para esta sesión es, mediante una exposición, explican las diferentes lenguas y manejo de la Biblia, trabajado en su organizador visual o en su cuadernito. ¿Está bien, jóvenes estudiantes? Entonces tenemos que identificar de qué manera leer los símbolos, los signos, los nombres, todo eso. ¿Está bien? Entonces vamos a iniciar. Antes de eso vamos a leer unas pequeñas frases de la Biblia. Ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato: no escribas, Rey de los Judíos, sino este ha dicho: yo soy el Rey de los Judíos. Pilato contestó: lo que he escrito, escrito, escrito está. ¿Está bien? Entonces ahora fíjense, jóvenes estudiantes, este es un texto, fíjense aquí, justamente el tema de esta semana es este de aquí. ¿Cómo saber leer este de aquí? ¿Qué son estos números, estas letras, esta coma, este guión? ¿Qué es? Entonces, eso tenemos que aprender hoy día. Ahora, antes de pasar a eso, más o menos, jóvenes estudiantes, ¿qué han entendido acerca del texto leído? A ver, les voy a dar 2 minutitos para que puedan expresarse en el grupo de WhatsApp acerca de este pequeño texto. ¿Está bien? 2 minutitos para responder sus respuestas. Bien, jóvenes estudiantes, si en caso no hayan terminado, vamos a seguir en el grupo de WhatsApp nomás al finalizar. ¿Está bien? No hay problema de eso, ya que va a ser nuestra participación muy importante tanto al final. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar. Aquí viene, jóvenes estudiantes, aquí hay que tener mucho, hay que prestar mucha atención aquí. ¿Está bien?
las lenguas y manejo de la Biblia. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ese es el tema principal de hoy día. Bien, primero vamos a ver las lenguas originales y luego el manejo de la Biblia. ¿Está bien? Hay que prestar mucha atención. Lenguas originales. Son 3 las lenguas de la Biblia: hebreo, arameo y griego. ¿Está bien? Entonces la Biblia tiene 3 lenguas. ¿Está bien? Ahora vamos a ver uno por uno. Son 3, nos mencionan. Vamos a ver en hebreo. Se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. Era la lengua que se hablaba en Canaán. Y se lee de derecha a izquierda. También fíjense, jóvenes estudiantes, entonces la primera es el hebreo, que fue del Antiguo Testamento, ¿está bien? Y esa lengua se hablaba en Canaán, ya sabemos dónde es Canaán, ¿cierto? Y también dice se lee de derecha a la izquierda, ¿está bien? Al contrario, en otras palabras, ¿está bien? De derecha a izquierda. En el segundo, en arameo, se escribieron en este caso Tobías, Judith, fragmentos de Esdras, Daniel, Jeremías y del Génesis. El origen de San Mateo y fue la lengua de Jesús. Entonces esta lengua, joven estudiante, fue de Jesús, donde me menciona aquí que han escrito varios, ¿no? O sea, es una lengua muy distinta al hebreo. Está bien que han escrito todavía Judí, Daniel, Jeremías, varios han escrito en esa lengua. ¿Está bien? Y aquí dice que en esos tiempos fue la lengua de Jesús. ¿Está bien? Hay que tener en claro. El otro nos menciona el tercero en griego. Se escribió el libro de la sabiduría, el de Macabeos, el eclesiástico, partes de Esther y de Daniel. Nuevo Testamento, excepto el origen de San Mateo. Entonces, fíjense, alumnos, la lengua, en este caso griego, ha sido la escritura, como se puede decir, la mejor, ¿no? Dice aquí el libro de la sabiduría. También está en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? En el Nuevo Testamento también hay, en este caso, el griego. Pero dice, excepto San Mateo. O sea, San Mateo debe de estar en otra lengua, no está en griego. El resto, sí, del Nuevo Testamento está en griego. ¿Está bien? Ahora, vamos al segundo, en este caso a la segunda opción, en este caso, manejo de la Biblia. ¿Está bien? Bien. La Sagrada Escritura está compuesta por 73 libros, ya lo hemos visto, jóvenes estudiantes. Pero para mayor facilidad del manejo de la Biblia, se utilizan otros signos, como pueden ser en este caso siglas o abreviaturas, capítulos, versículos, punto, coma, etc. ¿Está bien? Entonces, alumnos, para el manejo de la Biblia tengo que conocer todo eso de aquí, lo que menciona en este caso, abreviaturas, capítulos, versículos, puntos, todo eso tengo que entenderlo para poder interpretar esos códigos o letras o números que hemos visto, en este caso números, letras también, tengo que entenderlos, ¿está bien? Entonces, fíjense, jóvenes estudiantes, nos muestra 9, ¿está bien? 9 opciones, como se podría decir. Vamos a empezar, en este caso, con la primera, que son las siglas. ¿Está bien? ¿Qué son las siglas? Se usa en las abreviaturas de los nombres de los libros. ¿Está bien? Fíjense, entonces las siglas son abreviaturas de los nombres de los libros. ¿Está bien? O sea, como tenemos 73 libros, hay 73 siglas, se podría decir. Entonces vamos a identificar su abreviatura. ¿Está bien? Esos son las siglas. ¿Está bien? Ahora me pone un ejemplo. JN. ¿Qué será JN? Igual Juan. Entonces esto es su abreviatura. Significa Juan. ¿Está bien? Primero vamos a ver siempre estas letras así. ¿Qué son las abreviaturas de los nombres o nombres de los libros? Aquí, por ejemplo,
EX o ex, éxodo. ¿Está bien? Esas son las abreviaturas. El primero, no olvidar, jóvenes estudiantes. Número 2, número del libro. Una vez que he visto las siglas, sigue los números. Fíjense, ¿qué nos dice de los números? Cuando hay varios libros con el mismo título, se pone un número antes de la sigla. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir, jóvenes estudiantes? Si de repente hay varios libros con el mismo título, que sí puede existir tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se tiene que poner un número antes de la sigla. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí ponen 2 san. Este es el número y este de aquí vendría a ser mi sigla, ¿cierto? San. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se lee este de aquí? Segundo libro. O sea, toda esta parte de aquí, el 2 significa segundo libro de. San sería Samuel. ¿Está bien? Si es que hay varios, como les decía aquí menciona, si hay varios libros con el mismo título. ¿Está bien? Entonces, si es que me ponen, por ejemplo, 2 san, con otras palabras, sería igual la lectura a segundo libro de Samuel. ¿Está bien? El número y la sigla. ¿Está bien? Segundo libro de Samuel. ¿Está bien? Hasta ahí estamos bien. Vayamos al tercero, los capítulos. ¿Está bien? Los capítulos. Ojo, tengan en cuenta que este de aquí, el 2, no siempre va a estar aquí, ojo, alumnos, solamente cuando hay varios libros. También tengan en cuenta eso. Bien, vayamos a los capítulos. Se llama así a los trozos largos que se dividen en cada libro y se indica con un número relativamente grande después de la sigla. Entonces, fíjense, los capítulos, como aquí menciona, son pequeños trozos, en este caso trozos que está en un libro y que se divide. También indica un número relativamente grande después de la sigla. O sea, después de la sigla va a ir el capítulo. Después de la sigla, ojo, después de esto. ¿Está bien? Después de la sigla. Aquí dice después de la sigla, relativamente grande. Fíjense, aquí tengo un ejemplo, JN. 5. Fíjense, este 5 está un poco más grande. Ahora, ¿qué significa? Este de aquí es la sigla y este de aquí vendría a ser el capítulo. Entonces, ¿cómo se leería? Evangelio de Juan, capítulo 5. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Fíjense, jóvenes estudiantes. Entonces, los capítulos van a ir después de las siglas. ¿Está bien? Entonces, aquí como ejemplo nos muestra JN.5. Este de aquí es la sigla, este de aquí es el capítulo. Evangelio de Juan, capítulo 5. Bien, vayamos al número 4, los versículos. Son trozos más pequeños que los capítulos. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un capítulo, pero es más grande, en otras palabras, que un versículo, o sea, lo que se divide. Un capítulo va a tener varios versículos todavía. También puede ser 4, 5, 7, dependiendo, ¿no? Entonces, el capítulo es grande, el versículo es pequeño, ¿está bien? Pero se divide. Son trozos más pequeños que los capítulos, fíjense, así me menciona este de aquí. Ejemplo, me pone, por ejemplo, aquí JN 58. Entonces, esto vendría a ser, ¿qué cosa? La sigla. Esto vendría a ser los capítulos. Y este vendría a ser los versículos. Por eso va en orden, como les decía, está yendo en orden. Sigla, capítulo, versículo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se leería? Sería Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 8. Ahí está, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 8. ¿Está bien? Muy bien, vayamos al número 5, la coma. Estará situada entre los dos números. Fíjense, entonces la coma va a estar situada entre dos números, jóvenes estudiantes, y se va a leer de la siguiente manera. Fíjense, ejemplo, MT 4,2. Entonces, ¿cómo sería aquí también, jóvenes estudiantes? Fíjense, de acuerdo a lo que nos muestra el ejemplo de aquí, sería, ¿qué sería esto? La sigla, muy bien. Este de aquí, capítulo,
Aquí hay una coma, tiene que estar en medio, ojo, siempre la coma tiene que estar en medio. Y este de aquí sería el versículo. Muy bien, fíjense, aquí estamos viendo la coma, incluso aquí también está, fíjense, así tiene que ir. No puede ir separado, no puede ir sin coma, ¿está bien? Entonces, fíjense, cuando veo una coma, se sobreentiende lo siguiente, en este caso. Me dice estará situada entre los dos números, ahí está, dos números ahí. Por eso lo pongo una comita. Entonces se leería Evangelio de Mateo, capítulo 4, en este caso la coma, versículo 2. ¿Está bien? Algo similar a esto, en otras palabras, pero siempre se tiene que poner una coma. ¿Está bien? Esa sería la coma. El número 6, el punto. Este signo significa y. En otras palabras, jóvenes estudiantes, si nosotros vemos un punto, ya no vamos a decir punto, sino lo vamos a decir y. O sea, quiere decir que va a cambiar al modo de lectura, en otras palabras. ¿Está bien? Entonces, fíjense, un ejemplo sería gen, que vendría a ser la sigla. El 3, que vendría a ser el capítulo. Nuestra coma, fíjense, nuestra coma está dividiendo, pero ahora también hay un 1 y hay un punto. Y este punto, ya les he dicho, significa y. Entonces, ¿cómo se leería, jóvenes estudiantes? Libro de Génesis, capítulo 3, versículo, estos dos serían versículo 1 y 8. ¿Está bien? 1 y 8. Fíjense, aquí como ejemplo nos muestra el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 y 8. Les decía, el puntito se reemplaza con y. ¿Está bien? Muy bien, hasta ahí estamos bien. Vamos al número 7, el punto y coma. Equivalen a una nueva cita después de haber hecho una anterior. ¿Qué quiere decir, jóvenes estudiantes? Cuando yo voy a ver un punto y coma, quiere decir que he hecho una cita anterior o después he hecho. ¿Está bien? O sea, una cita después de haber hecho una anterior. Por ejemplo, aquí. Este de aquí vendría a ser en este caso la sigla. Este de aquí vendría a ser el capítulo. Este sería ¿qué cosa sería? Versículo. Pero ahí no termina. Aquí hay una punto y coma. ¿Qué quiere decir? Que es otro ya. Entonces esto vendría a ser capítulo y este 9 vendría a ser versículo. En otras palabras, estoy dando dos, en otras palabras, fíjense. ¿Está bien? Dos. Entonces, ¿cómo se leería esto, jóvenes estudiantes? Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 4. Ahora, aquí. Luego sería capítulo 12, en este caso también, y capítulo 12, versículo 9. ¿Está bien? Entonces, fíjense, jóvenes estudiantes, voy a volver a repetir. Cuando ustedes ven un punto y coma, quiere decir que hay dos capítulos y hay dos versículos. ¿Está bien? Tengan en cuenta, o sea, si yo hablo de punto y coma o veo punto y coma, quiere decir que hay dos capítulos y dos versículos. Entonces, tengo que tener en cuenta, si yo veo punto y coma, si hay dos punto y coma, son dos capítulos y son dos versículos. Entonces, aquí fíjense, en este ejemplo se leería entonces Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 4 y capítulo 12, versículo 9. ¿Está bien? Ahora sí se entendió, ¿verdad? Vayamos al penúltimo, en este caso el guión. Significa decir al. Entonces aquí, alumnos, si yo veo guión, voy a reemplazar por la letra al. ¿Está bien? No se olviden. Si veo un guioncito, reemplazo por la letra al. Ejemplo, fíjense, aquí está JN 7,4-8. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 4 al 8. ¿Está bien? Guioncito, fíjense, aquí hay un guión 8. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 4 al 8. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, fíjense, alumnos, no olvidar, si veo un guión, reemplazo por el al.
Y por último, jóvenes estudiantes, vamos a ver la letra S. Significa siguiente, o sea que sigue, ¿está bien? Ejemplo, o sea, si ve una S, ya significa que siguiente, hay más, se podría decir. Ejemplo, LC11-27S, fíjense, entonces, ¿cómo se leería esto? Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 27, siguiente, o sea que sigue todavía, ¿está bien? Entonces, eso significa la S, siguiente. ¿Está bien? O siguientes, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, jóvenes estudiantes, este hay que tratar de repasar muy bien para aprender, ya que es un poco, no tan complicado como quien dice, simplemente tratar de entenderlo. Siempre tengo que basarme en la sigla, primero la sigla, luego los capítulos, luego los versículos, ¿está bien? Nada más que nada esos tres. Y luego saber identificar la coma, el punto y coma, el guión y la S, nada más, ¿está bien? Eso nos va a servir para saber leer la Biblia o manejar la Biblia, ¿está bien? Entonces, fíjense, jóvenes estudiantes, aquí cómo se leería esto entonces, ya que hemos visto de antes, sería Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 18 al 20, ¿está bien? Ahora sí ya sabemos, ya dominamos, ¿está bien? Porque si bien es cierto, el guioncito significaba al, ahí está, por esa razón, ¿está bien? Ya sé leer ya prácticamente, antes no sabía, ahora sí ya sabemos ya, ¿está bien? Entonces, así vamos a aprender, solamente es práctica. Ahora, les recomiendo, jóvenes estudiantes, que tengan su Biblia, y en la Biblia está pedita las siglas de todos los nombres, eso más les va a facilitar, ¿está bien? Porque hay varios nombres, como les decía, por ejemplo, aquí solamente nos pone de 2 Juan, Éxodo, hay varios, hay 73, entonces en ese sentido hay que también guiarnos con nuestra Biblia. Bien, el resto del día o de la semana, joven estudiante, ustedes van a copiar esto en su cuadernito y van a poner aquí, mejor dicho, van a escribir cómo se lee. Por ejemplo, este de aquí, cómo se lee. Hemos visto cómo se lee todo esto, esto también, son 5. ¿Está bien? Esa es la tarea de la semana. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes estudiantes, muchas gracias por su atención. Vamos a continuar en el grupo de WhatsApp. Tengan en cuenta las evidencias y la participación es muy importante en esta sesión de clase. Muy bien, cuídense. Hasta la siguiente. Nos vemos en el WhatsApp.